Estamos a 7 de abril de 2025 en física biológica. La semana pasada vimos el tema del curso de electricidad. Terminamos de ver los diferentes, tenemos que ver diferentes fenómenos eléctricos. Vimos la electricidad estática, que nos mostró la existencia de lo que escribió aquí, la fuerza eléctrica, que es el producto de la existencia de cargas cuando se encuentran presentes dos cargas iguales, se repelen con esta fuerza, pero necesitamos una constante que no es la gravitacional. La constante eléctrica ya vimos cómo se calcularía, K subíndice E mayúscula, pero esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas cargas. Las podemos imaginar como cargas puntuales, puntos, y la carga se distribuye, como vimos en el globo, se le pega por cualquier lado las cosas después que lo flotamos, se distribuyen en un sistema, en un espacio tridimensional. Estas cargas pueden jalar cosas en un espacio en forma radial, esférico. Es por eso que representamos esa distancia entre el centro de la cosa que tiene carga y su espacio tridimensional alrededor, la distancia en un espacio que podemos decir de tipo esférico. Por lo tanto, sería de donde está la cosa que tiene carga, imaginemos que es un punto, le podemos llamar partícula, una partícula con carga eléctrica, y va a jalar si las cargas van diferentes, o a empujar si las cargas van iguales, a cualquier cosa a esta distancia en un espacio esférico. Es por eso que la distancia dentro de esa esfera es el radio. Pero proporcionalmente la fuerza no depende en forma lineal o de potencia 1 de la magnitud del radio, sino del cuadrado de esta distancia. El cuadrado del radio. Quiere decir que a una distancia de 2 metros habría una fuerza N, y a una fuerza de 4 metros, ¿cómo será la fuerza? Si pasamos de 2 a 4 metros, la fuerza a 2 metros sería de, vamos a decir, N, a 4 metros sería de ¿cuánto? ¿Seguro? Si fuera de 2, sería de 1/4 la fuerza. Porque está aquí abajo, ¿cuánto está aquí abajo? Sí, de 2 al cuadrado sería 4. Sería la fuerza de sería 1/4. Pero si está a 4 metros, un 16 sale. O sea, se reduce no a la mitad de 1/4 a 1/8. 1/8 es la mitad de 1/4, sino todavía a una magnitud mucho más pequeña, que es 8 veces más pequeña, no la mitad. O 4 veces, sí, ya me hice, pero bueno, ya entendimos. En relación radial cuadrática se reduce la magnitud de la fuerza alrededor de cada uno de estos dos puntos con carga. Más voy a llamar cargas puntuales. Bueno, identificamos en electricidad estática dos tipos de cargas eléctricas. Las originalmente resinosas son negativas y las vítreas originalmente o positivas. Incluso le dimos ya nombres específicos a cualquier cosa que tenga carga eléctrica, le llamamos ion en general, sea positivo o negativo, cualquier partícula que tenga carga eléctrica será un ion, y entonces habrá iones con carga negativa y iones con carga positiva. Los podemos diferenciar nominalmente o por nombre a estos dos tipos de iones. A los positivos les llamamos cationes y a los negativos les llamamos aniones.
Y por cierto, dijimos que esto se hace evidente en materiales a los cuales cuando están por comunicarse, por unirse, le llamamos electrodos. Y pueden, a diferencia de lo que dice la electricidad estática, esta fuerza, como toda fuerza, pues las fuerzas que pueden hacer. ¿Por qué se llaman fuerzas? ¿Por qué son fuerzas? Porque pueden provocar cambios en la naturaleza. Fuerza es todo lo que provoca o produce cambios de cualquier tipo. Pues por ahí que luego cuando escucho algunas expresiones así en la gente comúnmente, ay, no sé qué pensar. Porque ocurre algo y entonces puede ser algo desagradable o feo y entonces te dicen a la gente, no, que no, si no quieres que no te pase nada, que no suceda nada, que no te cambie nada, que no te altere nada, ¡fuerza! Madres, ya. Porque las fuerzas son las causas de los cambios. Si queremos que no ocurra nada, hay dos condiciones: o que no haya fuerzas, o que sí hay una fuerza 1 y una fuerza 2. Recordemos que tienen dirección y magnitud o número. Pues una tendría que ser positiva y la otra negativa, y entonces la suma sería, la fuerza total sería igual a 0, y entonces sí, no ocurre nada. Aquí estamos hablando de equilibrio. Y el equilibrio es el no cambio. Entonces, si queremos que animar a alguien, echarle porras a alguien para que no le ocurra nada, digamos de equilibrio. Bueno, así es. O como, a ver, estamos hablando de electricidad, ¿no? Entonces sería resistencia. No, resistencia sería la oposición a que esta fuerza se manifieste en lo que llamamos corriente eléctrica. Podemos buscar así con la letra E minúscula. Aunque la E minúscula, normalmente en electricidad, la destinamos a la partícula con carga eléctrica negativa, existente en la materia. Es más, ahí es donde los notamos, ahí es donde los descubrimos. Están en toda forma de materia. Toda forma de materia tiene electrones, partículas que poseen carga eléctrica que se puede hacer manifiesta a través de esta fuerza. Y es curioso porque cuando hay corriente eléctrica y hay estas cosas moviéndose, pueden producir, así se mueve, de repente sale luz. Llegan a ser las fuerzas que provocan la emisión de luz, que por cierto también se transmite en forma radial, pero no hemos dicho cómo. Aunque sí, la intensidad luminosa también, si la pusiéramos aquí donde está la F, intensidad luminosa, la relación con la distancia también es radial cuadratica. Entonces, disminuye la intensidad de una luz que veamos conforme nos alejamos de ella, pero disminuye en forma cuadrática. Si nos alejamos el doble de distancia, nos llega el inverso del cuadrado de cantidad de luz, o sea, se reduce muchísimo. Electricidad, ¿cuál es el tema de hoy?
Bien. Todo porque tienen que hacer su tercera evaluación, en la cual deben trabajar con esto, con elementos químicos diferentes, para que entonces si tenemos cargas diferentes, la materia tiene cargas eléctricas negativas, estas. Le llamamos como electrones. Están dentro de la materia, es decir, el hierro tiene electrones, el zinc tiene electrones, el litio tiene electrones, el cloro tiene electrones. Y de hecho, hasta sabemos cuántos electrones tiene cada elemento químico ya hoy en día. ¿Cuántos electrones tiene el litio? 3. 3 es un número atómico, su número de identidad, y eso que no tiene ID. Pero no siempre, porque ya vimos que los electrones se pueden mover entre el globo y la pared, entre el globo y el papel, entre el globo y el vidrio, entre el globo y mi cabello, entre el globo y la piel de alguien. O entre nosotros debemos tener también, porque vimos que caminamos y cuando llegamos a tocar una perilla, una puerta que vamos a abrir, ¡ah! Vemos las lucecitas que saltan de nuestra mano hacia la perilla de la puerta, porque son en realidad electrones que están en nosotros que brincan a la perilla de la puerta, que es metálica. Ahora, entre diferentes elementos químicos o diferentes elementos químicos tendrían diferente cantidad de electrones, pero estos los pueden estar perdiendo. Entonces, no siempre los elementos químicos tienen la misma cantidad de electrones. El elemento litio, dos litios, uno puede tener 3 electrones y otro puede tener 2. ¿Por qué? Porque el segundo perdió por ahí un electrón. El litio tan descuidado, no se fija dónde dejan los electrones. Entonces, ¿a qué se debe el número atómico? La identidad de cada elemento químico, de cada átomo. Según los elementos químicos los propuso en 1808, ya revisé el año, John Dalton, en su nueva filosofía química, la teoría atómica. Pero él no sabía que existían los electrones, aunque estaban ya trabajando en 1808 en los fenómenos eléctricos. Gente como Michael Faraday, como Alessandro Volta, como Galvani y otros. Creo que sí era Guillermo Galvani. No, la verdad no me acuerdo. Pero eso lo tenemos. Los electrones son descubiertos hasta entrado el siglo XIX, cuando dentro de tubos de vidrio cerrados insertan diferentes metales, los conectan a una, de aquí pasamos a lo que sería una pila, donde apilamos diferentes metales. Para que sea muy diferente, vamos a poner acá. Si hay diferentes metales como aquí, entonces tienen propiedades diferentes. Y esto, tenemos que poner otra cosa también. El medio que permita el paso de las cargas eléctricas, el medio conductor. ¿Sí? Y entonces ya podemos aquí registrar una diferencia de potencial eléctrico en volts o voltaje. Bien, esto se debe a que las partículas eléctricas, electrones, pasan de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, así hasta que producen entonces una corriente eléctrica. Esto sería I, corriente eléctrica, la cual vimos que depende de la magnitud del voltaje. Y hay una relación matemática que es la ecuación de Ohm, la ley de Ohm, que es el voltaje, decíamos, aquí no queda bien, el voltaje es proporcional al producto de la corriente por
la facilidad más la dificultad con la cual pasan las cargas eléctricas a través de tanto de este medio como de las entre los diferentes metales apilados. ¿Sí? Le llamamos pila porque están apilados en diferentes metales. Puede ser una lámina de zinc, un papel mojado en suero de jamón, ¿sí? Luego una lámina de hierro, laminita de hierro, luego otra lámina de zinc, y así las vamos apilando. Y vamos con un multivoltímetro medidor de voltaje, vamos a poder determinar la magnitud de este potencial eléctrico que está provocando una corriente de cargas eléctricas, electrones. Bueno, bien, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que varía es el tipo de metales que deben poner aquí y el tipo de material biológico que permita el paso de corriente eléctrica. Este sería el medio biológico, esa sería la corriente eléctrica, esa sería la diferencia de potencial, de capacidad de perder o ganar electrones. Por eso que el litio puede pasar de tener 3 electrones a tener solamente 2 electrones, pues entonces ya no le pongo como 3, sino le pongo como más 3, no más 3, no, aquí le voy a poner más 1. ¿Qué significa? Que perdió un electrón. Entonces, este de aquí sigue siendo el elemento químico 3, pero ahora tiene solamente 2 electrones. El otro se movió por aquí y regresó al otro elemento químico. Puede ser cloro. Si yo pongo litio más cloro, químicamente, ¿qué se produce? ¿Qué? Pues si yo pongo litio y cloro, ¿qué se produce? Cloro de litio. Es LiCl, cloro de litio. En realidad no están así. Cuando están pegados el cloruro y el litio no están así. Están el litio así y el cloro, como le llegó el electrón que perdió el litio se oxidó, este se oxida y este se reduce, por lo que gana un electrón. Y entonces lo que tenemos es un compuesto iónico, cloruro de litio. El litio es ahora el catión litio y el cloro es el anión cloruro. Ya dijimos, anión catión, anión catión. Y esto realmente sucede, se separan. El cloruro litio no está así. Está así solamente si está en estado sólido y no hay nada de humedad. Con un poco de humedad que haya, quedan así, litio y cloro separados. Uno como catión litio y otro como anión cloruro, ya no cloro, sino cloruro. Esto es cloro, esto es cloruro. ¿Cuál es la diferencia? Que el cloro no tiene carga. El litio no tiene carga. Cuando tiene carga, ya no es litio. Es ion litio o catión litio. Cuando tiene carga, ya no es cloro, es anión cloruro. Entonces, todo compuesto que tiene carga es un ion. Todo elemento que no tiene carga es un átomo. Si yo pongo zinc y hierro, y yo espero que se muevan los electrones de cuál a cuál está a la izquierda en la tabla periódica. Dijimos el hierro. Entonces tendría que poner el hierro aquí, el zinc acá, le pongo para que se note que no es un 2, sino una Z, y lo separo mediante 2 rayas paralelas, y esto es una celda. Esto representa el medio a través del cual van a pasar los electrones del hierro al zinc.
diríamos que esto sería como poner el hierro. Fuerza eléctrica, no. Esto era fuerza eléctrica, no. Es hierro, dijimos. No es F subíndice E, sino es Fe de hierro. El hierro estaría entonces perdiendo un electrón. Pues más lo vamos a poner así. Lo que voy a poner aquí no es exactamente como debe ir, es más para ejemplificar que daría el hierro perdiendo un electrón, y como perdió un electrón, ahora el hierro tendría una carga positiva, como la pinté aquí en el dicho, o acá en el dicho. Entonces tendría yo hierro ionizado. De hecho, el hierro, ¿cuántos electrones tiene? 26. Su número atómico es 26, que tiene 26 electrones. Puede perder muchos electrones. Si pierde uno, quedaría como hierro con una carga positiva. Si pierde dos, quedaría como hierro con dos cargas positivas. Si pierde tres, puede quedar como hierro con tres cargas positivas. Y estaríamos diciendo que el hierro, como tiene muchos electrones, puede tener entonces diferentes estados de oxidación. Recordamos que dijimos que el que se enoja pierde, no, es el que se oxida pierde. El hierro puede perder electrones y tomar diferentes nombres. De esa manera se oculta, no. De esa manera lo identificamos. Es cuando usamos los sufijos de oso e ico, ferroso y férrico, donde el férrico está más oxidado que el ferroso. Entonces, como tendríamos hierro ferroso, si pierde otro electrón, pasaríamos a hierro férrico. ¿De qué depende cuántos electrones pierda? Depende de ante quién se esté. Entonces, el hierro, aquí sería el elemento que es oxidable. Este se oxida. Y si está junto al zinc, ¿qué le puede pasar al zinc? Que se reduzca, y sería reducible. El número del zinc, ¿cuándo dijeron que es? 30. Están juntitos. No, separados por 4 elementos químicos. 26, 27, 28, 29 y 30. Hay 3 en medio de ellos dos. Bueno. Entonces, al hierro le puede pasar esto. De hecho, el zinc también tiene, como tiene 30 electrones, pues el zinc también podría pasar a ser, a perder electrones si está ante un elemento que le pueda quitar. Por ejemplo, el cloro, que está a la derecha del zinc. Si yo pongo hierro con cloro, el cloro le va a quitar los electrones al hierro, el hierro se va a oxidar y el cloro se va a reducir. Si yo pongo zinc con cloro, el zinc se va a oxidar y el cloro se va a reducir. Siempre que tenga yo dos elementos químicos diferentes, uno se va a oxidar y el otro se va a reducir. Obviamente, si pongo yo dos elementos iguales, no pasa nada, estaré en equilibrio. No habría una fuerza eléctrica. Siempre que tenga yo dos elementos químicos diferentes, a través de los cuales puedan moverse las cargas eléctricas negativas, uno se podrá oxidar y el otro se podrá reducir. Y entonces estará ya manifestando esta fuerza como potencial eléctrico. Bien. Ok, rápidamente, ¿qué otra duda queda? Bueno, pero fíjense, aquí está hierro y zinc. Hierro del lado izquierdo, zinc del lado derecho. Y aquí, ¿cómo lo escribí? En la reacción química. Esta es la reacción química, donde estamos viendo que se producen electrones. Por eso esto le llamamos electroquímica. De hecho, la química no son más que reacciones, fenómenos eléctricos en los cuales la materia está perdiendo o ganando electrones. Se está oxidando o reduciendo. La química es electricidad, o a la química la explica la electricidad. Bueno, entonces,
Pero decía yo aquí, esto sería la celda electroquímica le llamamos. Y estoy dibujando o escribiendo las dos reacciones como reacciones de qué. Como las dos las estoy escribiendo en la cual están perdiendo electrones, las dos las estoy escribiendo como reacciones de asociación. Pero en realidad lo que está ocurriendo aquí es que tengo la reacción del hierro más el zinc, donde el zinc quedaría con un electrón y el hierro quedaría sin electrón. Esta es la celda completa escrita de esta manera. Así está la celda, y esta reacción química es la celda electroquímica. ¿Qué tengo yo aquí? Solamente media reacción química de arriba. Solamente hierro sin carga a hierro con carga. Es lo que tengo yo aquí arriba. Es la mitad de la reacción química. Es una mitad de la reacción química. La otra es zinc, nada más está al revés. Sí, depende de cuál se oxide y cuál se reduzca. Pero esta va a ser la otra mitad. A esto, por eso, cuando lo escribo, yo puedo escribir nada más esto le puedo llamar la media celda, o semicelda, o hemimitad celda. Esta sería una hemicelda, esta sería la otra mitad, la otra hemicelda, y dos hemiceldas me hacen una celda completa. O el par de elementos químicos que se están oxido reduciendo, y debido a esta diferente posibilidad de oxidarse o de reducirse, manifestando la existencia de un potencial o voltaje. Diferentes pares de elementos químicos me darán diferentes valores de voltaje, y entonces puede tener una mayor fuerza capaz de realizar trabajo eléctrico, una pila más. A ver, no puedo decir una pila más fuerte. Una pila más potente, no, porque potencia es pues, trabajo ante tiempo. Una pila más pila. Una pila con mayor voltaje. O puedo decir con mayor potencia eléctrico. ¿Sí? Con mayor voltaje. Así es. Si queremos hablar como físicos electricistas. Bueno, okay. Pero ese no es nuestro tema de hoy, eso para que puedan resolver su evaluación tercera y para que podamos finalmente ver el fenómeno de hoy, que de hecho lo empezamos a ver el viernes. El último experimento que hice con ustedes, porque nada más había un material, un instrumento, un dispositivo para hacer la actividad, que era una brújula como esta, ahí está la brújula. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Hicimos pasar una corriente eléctrica por encima de la aguja. Una corriente eléctrica estaba aquí. La corriente eléctrica se mueve para allá. Esta es la corriente eléctrica. Y pusimos una brújula. Tenemos la aguja de la brújula en verde. Sí, en verde está bien. O en amarillo para que se note. ¿Cómo estaba? Era. Creo que así, no hago exactamente como era, pero imaginemos que era así. La brújula que estuviera así. Donde aquí estaría el norte y aquí estaría el sur. Y la corriente pasaba de manera perpendicular a la brújula, a la aguja de la brújula. ¿Sí? ¿Y qué provocó qué sucedió? Puede ser causa-efecto. Cuando la corriente pasó atravesando la aguja de la brújula. La brújula se movió hacia la derecha. ¿Qué polo tenemos del lado derecho? ¿Qué no polo? ¿Qué punto cardinal? Polos tenemos 12, ¿no? Sería el este. La corriente se movía hacia el este
y entonces la aguja se movió como si la jalara la corriente. La corriente eléctrica provocó el movimiento de la aguja de la brújula. ¿Habría sido entonces qué tipo de fenómeno? Al provocar el movimiento de una aguja metálica, porque la aguja de la brújula es una aguja metálica, por cierto, casi siempre hecha por material tóxico. Debe ser férrico, debe ser como hierro. Hierro. Está produciendo movimiento. Esto es movimiento. Y el movimiento es un fenómeno de tipo mecánico. Este sería delta X entre delta T cuadrada. ¿Sí? La aguja tiene masa. Por lo tanto, entonces, esto es una fuerza mecánica. Vamos a ponerle así, F sub índice M, ¿no? Porque me voy a poner con M minúscula para que sea mecánica, de la masa. F sub índice M minúscula. Es una fuerza que está provocando un cambio de posición que es un trabajo mecánico. Sería un trabajo, vamos a decir, mecánico. La electricidad provocó un trabajo mecánico al mover la aguja metálica de la brújula. ¿Por qué? Porque se genera un campo magnético. ¿Qué es eso? El campo magnético. Sí, ¿qué es campo y qué es magnético? Es más, si al revés, ¿qué es magnético? ¿Qué es el magnetismo? ¿Qué es el magnetismo? Yo tengo aquí ¿esto qué parece? A ver. Es algo duro. Y está Un poco ligero. Y el negro. pesadito, ¿no? Eso digo. ¿Qué parecería? ¿Qué parece? Como un pedazo de metal. Ay, como un metal. Solo que este metal, sí. Yo traigo aquí un clavo de hierro. Un clavo de hierro es metálico. ¿Eh? Un clavo metálico. Uy. ¿Qué pasa si le hago lo mismo a la cosa del pizarrón? No se puede. Pero hay unos que Sin embargo, cuando pongo este clavo en el piso y le acerco esto que también parece metálico, hace lo que le robo al papel. Algo parecido a esto. ¿Qué tengo entonces? Tengo una fuerza que provoca que además, déjenme dejar espacio para escribirlo, la descripción en forma matemática, en forma de lenguaje matemático de lo que está ocurriendo. Repito, está el clavo, está esta cosa a una distancia grande, mayor de 1 metro. Lo voy acercando y cuando está cerca, cuando la distancia es pequeña, lo mueve. Se manifiesta la fuerza de capacidad de mover esto inversamente a la distancia. Si lo cuantifico, voy a ver que es cuadrático, como esto de acá. Tiene la misma forma matemática hasta ahorita. Ahora, tendría que escribirlo como una proporcionalidad. Bien. Pero también lo veo, voy a poner acá, ahí está. También lo veo en este instrumento que inventaron los chinos, que se llama brújula, la cual tiene la peculiaridad de que tiene ahí una aguja metálica adentro
que se mueve fácilmente, ¿sí? Es más, parece que intencionalmente se pone en algún soporte que le permita un libre movimiento, y que siempre una extremo está pintado, en este caso de verde, una puntita de la aguja está pintada de verde, en otras las pintan de rojo, puede variar, las encuentran en algunas papelerías o en tiendas de excursionistas, porque siempre apunta el extremo pintado hacia el norte geográfico. Hacia el norte geográfico no, está un poquito desviado. Si yo puedo ver a la Tierra, ahora sabemos que es redonda, bueno, siempre hemos sabido que es redonda. Bueno, había un filósofo griego que decía que era cilíndrica, pero nunca plana. Sabemos que es esférica, redonda, y que rota sobre un eje, por cierto, rota sobre su eje, así, pero el eje está inclinado. Por eso es que los venden así inclinados, no es de chuecas, casi así se representa, respecto a su posición, conforme, según lo planteó finalmente Copérnico hace 500 años, se mueve también alrededor del Sol. Así. Pero no así. No vamos a decir que con el eje de rotación perpendicular al plano de traslación. No. Porque si no, no habría estaciones climáticas. No hay estaciones del metro, no son, o del metrobús. No son las estaciones. Las estaciones que incluso musicalmente le dedicó Vivaldi a 4 piezas musicales, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, a cada una de las estaciones climáticas, ¿sí? Que experimentamos viviendo en la Tierra y que se explican porque el eje de rotación está inclinado. ¿Qué tan inclinado? De hecho, tan inclinado como la desviación, más o menos, la desviación que marca la brújula de la orientación del edificio en el que estamos y que como se construyeron los edificios en la UAM Iztapalapa, que será quizá por tradición cultural de estas tierras, porque las pirámides que construyeron las civilizaciones prehispánicas en estas tierras están, casi todas porque hay algunas diferentes, su base es o cuadrada o rectangular, y como cuadrados sus bases están orientadas no hacia el norte y el sur, o hacia el este y el oeste, sino chuecas, inclinadas a algunos grados respecto al norte-sur geográficos. No así las pirámides, las 3 pirámides que están cerca de la ciudad del Cairo, en el antiguo valle de Giza, construidos durante la antigua civilización egipcia. Las 3 grandes pirámides de esa parte de Egipto, porque hay un titipuchal de pirámides allá también. Pero allá las construyeron también, esas 3 en particular, sus bases son cuadradas y están orientadas norte, sur, este, oeste. Exactamente, quiere decir que la pirámide estaría así. La de Keops, la de Kefren y la de Micerino estarían orientadas así. En cambio, la pirámide del castillo de Chichén Itzá, las pirámides del templo mayor de la antigua Tenochtitlan, que podemos ver los restos en el centro de la Ciudad de México, están como este edificio, orientados no norte-sur, sino aproximadamente entre 21 y 23 grados, desviados del norte-sur, el eje norte-sur. Aparentemente porque su objetivo era distinto al de las pirámides egipcias. Las pirámides egipcias fueron construidas con fines mortuorios para sepultar faraones. En cambio, las pirámides en Mesoamérica, la mayoría aparentemente se construyeron como sitios para rituales religiosos relacionados con los cambios estacionales, principalmente con la primavera y el otoño, que son las épocas para la siembra y la cosecha.
O sea, están asociadas con la actividad agrícola, interpretada mediante fenómenos naturales, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, e interpretada mágica y religiosamente con la aparente influencia de entidades místicas, deidades, que estarían definiendo cómo va a ser la cosecha, si va a ser abundante o escasa. Entonces ahí había una mezcla de pensamiento racional y mágico, ambos usando matemáticas y física, porque se refiere a cómo interpretamos la naturaleza. El sol sale por allá, el sol se mete por allá, porque es lo que vemos, y así lo veían los mayas, así lo veían los mexicas, así lo veían los teotihuacanos, quienes hayan sido, porque no sabemos quiénes fueron. Nada más está en los restos de la gran ciudad que construyeron, donde hay dos grandes pirámides y una gran avenida que las comunica, que tienen esta misma orientación desviada del norte y del sur geográficos. Ahora, sin embargo, la brújula, este instrumento que nos permite orientarnos norte a sur, no apunta exactamente al norte. Al norte, hoy en día, apunta el eje terrestre. Curiosamente, no importa en dónde esté en su posición de traslación alrededor del Sol, quizá por la gran distancia, apunta siempre a la estrella de la punta, del extremo de la punta de la cola de la constelación de la Osa Menor, o la estrella polar. Polaris, le dicen. Polar porque estaría en el polo norte de la Tierra, estaría aquí, en el polo norte, y de acuerdo a esta posición, respecto a la Tierra como modelo, esta Tierra como modelo, la estrella polar estaría por acá. Una aguja de una brújula colocada sobre cualquier parte de la Tierra apuntará a su norte cerca del norte geográfico. ¿Sí? Estaría, vamos a decir, por acá. No importa si estoy aquí en Ecuador, aunque ahorita no es muy bueno ir a Ecuador, o acá en el norte de Brasil, o acá en África Central, en medio del Atlántico, en algún bote espero, o donde más, acá en Sumatra, hijo de Sumatra, en Borneo, o en medio del Pacífico, siempre estará apuntando hacia cerca del norte geográfico. Es algo que descubrió hace algunos cientos de años, no miles, pero cientos de años, en China, donde encontraron que algunas rocas de apariencia metálica, por un lado, ¿dónde quedó el clavito? Acá está. Atraen, sujetan materiales de hierro. Ya tenían, la humanidad llegó en su desarrollo tecnológico a la edad del hierro hace mucho tiempo. En la cultura egipcia realmente no tuvo herramientas de hierro. Construyeron las pirámides con herramientas de cobre. Imagínense, un martillo de cobre, un cincel de cobre, 3 golpes y habría que arreglarlo. Pues que era muy importante la existencia de maestros copreros, no herreros, copreros, que arreglaban la herramienta, se le regresaban a la albañil y Ana, síguele ahí construyendo la pirámide porque el faraón ya se va a morir. No sé, tal vez. Como tardaban un rato, las empezaban a construir desde tiempo atrás. Es posterior, ya aparentemente, ya los romanos ya tenían espadas de hierro, no de cobre. Quizá por eso vencieron a los egipcios. Es más, ya fue Alejandro de Macedonia, llamado el Grande por los europeos, la Bestia por los asiáticos, así le decían a Alejandro. Conquista a los egipcios, ¿por qué? Porque sus armas eran de hierro y las de los egipcios eran de cobre. Hierro mata cobre. ¿Sí? Bueno. Pero a ojos de los chinos dirían, no, es que el hierro no es muy bueno, imagínate. Paz, ya te quité tu espada.
Eso le habría sucedido si los egipcios hubieran interactuado con los chinos. Pero en cambio, aquí traigo un pedazo de alambre de cobre. Con saliquita para que pegue. No, tampoco. No, el cobre no. Aluminio. Tampoco. Es más, esta canaleta es de aluminio. Esto, sí, por el medio pasa un alambre de cobre, pero el tubo es, ¿de qué será? Tengo aquí la laminilla de zinc del fusible. Zinc, tampoco. Ni el aluminio, ni el zinc, ni el cobre se le pegan a este pedazo de metal. Y si el hierro. Curiosamente, esto es un fragmento que si lo reviso químicamente está formado por hierro. Se queda ahí bonito. El hierro que presenta esta propiedad de pegarse a otros fragmentos de hierro, a otros materiales férricos decimos, es el que recibe el nombre de material magnético y presenta el fenómeno de magnetismo. Como provoca movimiento, trabajo, le llamamos fuerza magnética, F sub índice M mayúscula. Bueno, y hay algo interesante en esto. En el caso de la brújula, de hecho, los chinos la descubrieron o la inventaron cuando tomaban algunos fragmentos de ese material tipo férrico, de hecho son óxidos de fierro, le amarraban un hilito y lo colgaban. Y se daban cuenta que si era alargado el pedazo de mineral, se orientaba norte-sur. Norte-sur. Con esto no lo puedo hacer porque es muy masivo y le gana la fuerza de gravedad. Pero si lo cuelgo de un hilito o lo pongo en un soporte que le permita movimiento, la aguja de la brújula siempre se va a mover o se va a orientar hacia el norte geográfico. Esta creo que ya la torre porque si puedes se arregla solita. No está quedando, está muy bien. Esta de acá trataba de moverla y no tenerla cerca de hierro. Si yo pongo una brújula cerca de un material de hierro, la aguja va a tender por cercanía a orientarse según donde esté más abundante el material férrico, el material de hierro. Por eso hay que tener cuidado con las brújulas. Y es más, ya está como la orientada hacia el norte. Les prestaba en alguna sesión anterior estas cosas del laboratorio, ¿no? Le llamamos moscas magnéticas o agitadores magnéticos. Estas que tienen una especie como de cintillo, cinturón, son muy interesantes porque las puedo poner en una superficie plana que no tenga metal. La voy a poner orientada a lo largo del edificio y voy a ver. ¡Ay! No, esta está muy grande. ¡Ah, esta! Es que ahí tengo otra. Es más, ¿se fijaron cómo queda más pequeña? ¿Sí? La oriento a lo largo del edificio y solita tiende a orientarse como las brújulas. Ya está norte, sur. Gracias a ese pequeño cintillo. Si yo le pongo una superficie un poco más lisa, más plana, cualquiera de estas agitadores magnéticos va a orientarse también. El problema es que está muy grandota y le gana la gravedad. Pero si lo ponemos encima de un vaso de precipitados invertido, esta va a girar y se va a colocar en la misma posición que las agujas de las brújulas.
funciona como brújula. Funciona como brújula. Un agitador magnético. Lo que hace evidente, entonces, siempre en ese material que suele poder pegarse a hierro, o al revés, y el hierro se le pega a ese material, siempre se orientará hacia el norte geográfico. Ahora, voy a aprovechar esta mosca magnética que está apuntando hacia el norte para allá, la voy a acercar a esta brújula que está apuntando hacia el norte para allá, y voy a ver, este de aquí es el norte de esta mosca magnética. Voy a invertir los 180 grados y lo voy a acercar al norte de la aguja de la brújula. Necesito un testigo. A ver, acércate un testigo. Párate aquí a mi izquierda, para que no estés aquí. Y tú les vas a decir qué es lo que ocurre cuando lo acerco el norte de la mosca al norte de la brújula. ¿Qué pasó? La empujó el norte de la aguja como si fueran cargas eléctricas iguales. ¿Qué sucede si yo le acerco entonces el sur, que sea el extremo opuesto de esta mosca magnética? Lo atrae al norte. Es decir, gracias por colaborar. Todo material magnético tendrá entonces, como la Tierra, dos polos, un norte y un sur. Y eso los pongo yo como si fueran las cargas eléctricas en la forma matemática de la expresión del magnetismo. Polo norte, polo sur. Es más, pongo polo norte, pero ya vimos que si los polos son iguales, norte-norte, se empujan, se separan como las cargas eléctricas iguales. Y si las cargas son, si los polos son diferentes, norte-sur, como cuando las cargas eléctricas son diferentes, entonces habrá una atracción entre polos. Todo material magnético tiene dos polos, un norte y un sur. Solo que, a diferencia de la materia en cuanto a sus propiedades eléctricas, yo puedo del cloruro de sodio separar del cloruro de litio. Estoy haciendo alquimia, estoy transformando elementos químicos. Del cloruro de litio, de hecho, yo puedo realmente separar el litio del cloro y a pasar a tener litio solo, de hecho metálico. El litio es un metal alcalino, como el sodio, potasio, el hidrógeno, el cesio y el francio, son metales alcalinos. Y separarlo del cloro, el cual trato de no hacerlo porque es muy peligroso. Se produce el cloro es un gas, y como por estar tan a la derecha en la tabla periódica, al ser tan oxidante, recordemos que los están al lado derecho son oxidantes, por tanto se reducen. Al ser tan oxidante, su potencial de reducción es muy grande, su potencial de oxidar cualquier otra cosa es muy grande, y por eso es tan peligroso. Cuando es cloro solo, cloro con cloro en cloro, sería cloro 2. Este es gas, pero no es amarillo, es verde. Si van por ahí por la calle, en alguna zona industrial, y de repente ven una nube verde, corran para el otro lado. Seguramente se trata de una fuga de cloro. Y quien está ahí, se muere. Si no sé nada, a lo mejor no digo salud. Esto no es salud, pero te deseo la salud por el estornudo. Ahora, yo puedo separar con materia y que cada una se quede con sus cargas. El litio como cation litio, el cloro como anión cloruro, el medio líquido es muy seguro, para conservarlo en el recipiente.
Ellos sí no metan la mano porque sigue siendo igual de agresivamente oxidante. De ahí que lo usemos como desinfectante el cloro. Cuando llegan a la banca y usan cloro disuelto en agua a partir de otro compuesto químico que tiene oxígeno, tiene sodio, suele ser hipoclorito de sodio, por ejemplo, el más común. Como es cloro, es muy oxidante, donde caiga mata. Por eso hay que tener mucho cuidado con el cloro, no es para andar jugando ni tirando así a lo bestia como cuando se ponen a limpiar. Es una barbaridad lo que hacen. Eso pasa por no estudiar física. Yo puedo separar cosas con carga eléctrica y quedarme con iones separados. O pueden estar juntos y cuando tengo dos elementos químicos que tienen uno carga positiva y otro carga negativa, le llamo a esto un compuesto polar. Porque tengo un polo positivo y un polo negativo. A los electrodos, de hecho, en las celdas galvánicas o pilas le puedo llamar también polos. El polo positivo, ¿cuál sería? El hierro, porque es el que se está oxidando. Y el polo negativo sería el zinc, porque es el que está reduciendo. Polo positivo, polo negativo. Aquí tengo un dipolo. Aquí tengo un dipolo. Polo positivo, polo negativo. Y los puedo separar a las cargas eléctricas. En el caso del magnetismo, si este lo parto a la mitad, me voy a quedar con dos materiales magnéticos, podríamos llamarles magneto. Hay una banda ochentera mexicana que es Magneto. Hace poco tuvieron una reunión, como decía el INAPAM, yo creo. Llegaron los chapacha. También puede ser Magneto, el personaje de X-Men. Es un fraude, es un engaño. Llega y mueve el puente Golden Gate en la tercera de la primera trilogía. Por favor. Tendría que estar aquí a ver paz. Entonces, si lo mueve, se tiene que ir con él. Y el problema es que la gravedad le gana. ¡Ah! Logan, ayúdame. Entonces, si quieres, te corto el contingente de cachitos, y diría Logan. Con el adamantium, quién sabe qué sea eso. Bueno, entonces, lo que voy a tener, si yo corto con adamantium único, voy a tener dos materiales magnéticos, dos magnetos, cada uno con sus dos polos. Hasta la fecha, nadie ha podido demostrar la existencia. Si yo tengo un ion sodio, tengo un monopolo positivo, un catión. Si tengo un anión cloruro, tengo un monopolo eléctrico negativo, un anión cloruro. Pero nadie ha podido demostrar la existencia de monopolos magnéticos. Todos son dipolos. Una peculiaridad que distingue al magnetismo de la electricidad. Se parecen mucho, matemáticamente son prácticamente iguales, solo que aquel depende de las cargas, la fuerza eléctrica, y la fuerza magnética depende de los polos. Whatever that means. Y podemos despejar la K, medir la fuerza con la que dos... vimos entonces, a ver, el experimento de Ørsted. El experimento de Ørsted. Una corriente eléctrica produce el movimiento de un material magnético, la aguja de la brújula. Entonces, si yo mido la fuerza, esta fuerza con la que se movió esta masa, puedo calcular entonces esta fuerza. Despejar la constante y calcular la constante magnética. K subíndice M, ya tengo la ecuación que me permite calcular la fuerza magnética. Usando electricidad, una corriente eléctrica que mueva una masa que yo conozco, mido la aceleración, multiplico la masa por la aceleración, tengo la fuerza. Use la force para calcular la constante magnética. Fue lo que le faltó decir a Obi-Wan Kenobi, a Luke Skywalker, para qué debía usar la fuerza, y aquel andaba destrozando la estrella de la muerte.
cover that baby. I am your father. Entonces, estos son los principios que nos permiten en parte explicar la existencia del magnetismo y cuantificarlo como fuerza que es capaz de provocar cambios en la naturaleza. Pero, ¿qué es el magnetismo? ¿Por qué la Tierra presenta magnetismo? Lo presenta porque las agujas de las brújulas se mueven de acuerdo a la orientación de la Tierra. Eso lo veremos la próxima sesión, en parte. Porque lo seguimos revisando. El viernes harán un experimento en el que ustedes mismos harán sus propias brújulas. Es dificilísimo, lo único que necesitan es volarse de su casa a una aguja de tejer. Y les van a prestar una mosca magnética, van a pedir prestar una mosca magnética en el laboratorio, para que ya tengan un imán conocido. Por hoy